Las enfermedades inmunológicas son uno de los grandes misterios con que se enfrenta la medicina. Las células encargadas de la defensa del cuerpo se descontrolan, pierden su identidad, su sentido de pertenencia al cuerpo. Hasta cierto modo podríamos decir que comprendemos que un sistema inmunológico que es inconsciente llega a actuar de esa forma. Pero cuando se trata de seres humanos que se autodestruyen o que destruyen a otros, como el terrorismo suicida, acá hay mecanismos más complejos, difíciles de entender, irracionales se puede decir. Aunque en realidad la irracionalidad es un orden que desconocemos, como el caos. El caos tiene su orden, es desconocido. Dentro del todo, del infinito, hay un orden absoluto de causas y consecuencias. A algo todo obedece. Para entenderlo, tenemos que comprender un poco los principios, de acuerdo a la Kabbalah, de cómo funciona esta creación, de cómo funciona el mundo. Es decir, que el mundo funciona, hay una naturaleza del mundo que es su esencia, y hay una naturaleza creada. Digamos, hay algo esencial y algo creado. Y en eso creado está lo que se llama libre albedrío. Es decir, que el hombre tiene la posibilidad de relacionarse con la energía infinita que rige el mundo de muchas formas. Como la electricidad. La electricidad es buena o mala, depende. Si pongo el dedo me da corriente. Si pongo el enchufe, puedo disfrutar de todos los aparatos que tengo. Es decir, todo depende del hombre. Por eso el mundo fue creado para darle al hombre una energía infinita, un placer, una plenitud infinitas. Pero el hombre debe aprender cómo conectarse para poder estar en armonía, respetando la ecología, no solamente la ecología del mundo material, sensorial, de la naturaleza, sino también la ecología emocional, mental, espiritual que hay en este mundo. Y esos son los principios y las leyes que debemos conocer. Entonces, hay una naturaleza que es esencial, que tiene que ver con la esencia del hombre. Y luego cuando se manifiesta, adquiere el libre albedrío. Es decir, para el hombre revelar su verdadera esencia, tiene que hacerlo a través de su propio esfuerzo y trabajo y discernimiento, para que sea propio. Todo lo que es un regalo, que el hombre no se lo ganó, no lo conoce, no lo disfruta, no es suyo. Nuestro es lo que nosotros alcanzamos a través de nuestro esfuerzo. Entonces, toda esta creación fue manifestada y revelada ¿para lo qué? Para el libre albedrío. Ahora nosotros vemos que en este mundo de libre albedrío hay muchas posibilidades. Como dice la Torá, el bien y la vida, el mal y la muerte puse frente a ti. Elige el bien y la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que hace el bien y una que hace el mal? ¿Cuándo surge el mal? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué surge el mal? ¿Cuál es la diferencia entre un criminal y una persona de bien? El criminal trata de alcanzar lo que quiere por todos los medios que él disponga, sin importarle lo más mínimo la consecuencia de sus actos. Es decir, quiere algo y va a buscarlo, sin importarle si eso va a ser bueno, si eso va a ser malo. No le importa, él quiere alcanzarlo. El hombre de bien, en cambio, evalúa la consecuencia de sus actos. Cuando va a hacer algo, piensa en la consecuencia de los actos. ¿Qué sucede con esto que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que va a generar en las otras personas, en mi familia, en la sociedad? Quiere decir que hay un prever, hay un esfuerzo de ver más allá de lo momentáneo. En cambio, el criminal, el malvado, no piensa más allá del momento, sino que piensa simplemente en lo que sucede en ese instante, cómo conseguir lo que quiere ahora. En realidad es un infantilismo espiritual también, porque un niño cuando quiere algo, lo quiere ahora y ya, y si no llora, patalea hasta que se lo dan.
De la misma forma un niño, un adulto que quedó sin desarrollo emocional, espiritual, quiere todo ahora. No sabe prever y construir una estructura para alcanzar las cosas que desea. Y si eso se transforma en algo crónico, puede llegar a ser una enfermedad y se transforma en un criminal. Es decir, quiere todo ahora y ya. Y eso, ¿cómo podemos de cierta forma amortiguarlo? A través de la educación. Porque esto es el resultado de una educación. Una persona que fue educada a tener todo lo que quiera, a alcanzar todo lo que quiera de inmediato, no tiene paciencia, no sabe aguardar. Y eso, mezclado con un potencial muy grande de voluntad, de deseo, para alcanzar las cosas que quiere, puede crear un gran líder positivo o un criminal. Es la misma energía manifestada de formas diferentes. Una persona con mucho deseo tiene que saber cómo canalizarlo, como un río, una catarata. Cuando más potente es, si yo construyo una represa, más luz puedo generar y más energía. Pero también, si no construyo una catarata, es un torrente de energía completamente desperdiciado. Entonces, la educación juega un rol muy importante. De acuerdo a cómo la persona es educada, es decir, tener paciencia, poder prever la consecuencia de sus actos, o saciar lo que él quiere inmediatamente. El placer, quiero el placer ya y ahora. No construir, no ver más allá de lo momentáneo. Entonces todo esto genera dos formas de vida, completamente opuestas unas a otras, pero generadas por la misma energía, la energía del deseo. Porque tanto el bondadoso como el malvado desean. La única diferencia es que uno toma en cuenta al resto de las personas, ve más allá, porque sabe que él no puede ser feliz rodeado de desdichados, de infelices. Si yo genero el mal a mi alrededor, ¿cómo puedo estar bien yo? Tarde o temprano yo voy a estar mal porque hay desequilibrio. En cambio, el malvado, el criminal, que no puede ver eso, genera egoísmo. Y finalmente se autodestruye. Entonces, acá vemos dos formas de vidas que surgen a través de cómo el hombre percibe la realidad. El egoísmo y el altruismo. El egoísmo en realidad es, entre comillas, más natural, espontáneo, porque una persona hace lo que siente. Cuando yo hago lo que siento, en el momento, soy egoísta, porque hago lo que siento yo, lo que siento que es bueno para mí. Entonces, naturalmente, eso es espontáneo, es natural, surge porque lo siento, pero no pienso en la consecuencia de mis actos. Estoy viendo lo momentáneo, no estoy viendo más allá del momento. En cambio, el altruista debe prever la consecuencia de sus actos, debe ver más allá del momento, no simplemente ver lo que él siente en el momento, sino que debe prever la consecuencia de sus actos para poder revelar su verdadera naturaleza. Ahí está la verdadera naturaleza. Entonces hay una naturaleza revelada que es el egoísmo, naturalmente. Quiero algo, es natural, pero yo debo conseguir una naturaleza superior, estar por encima de los procesos de la naturaleza, porque el hombre tiene dos componentes: un componente creado, su cuerpo, y uno increado, su alma. El cuerpo está formado de los mismos elementos que el mundo material sensorial. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el alma es infinita. Entonces, ¿qué sucede? El alma le genera al hombre un deseo infinito. Pero si el hombre tiene su conciencia inmersa solamente en el cuerpo, desea ese placer infinito en un espacio finito que es su cuerpo, ilimitado.
Y esos límites generan un conflicto. Entonces debe elevar su deseo a un espacio infinito, a un espacio que esté más allá de los límites. Y para eso, ¿qué debe hacer? Debe educar su deseo. Por eso todo el sistema espiritual de la tradición de Israel está basado en mitzvot, en normas, preceptos. ¿Y dónde estos preceptos, estas mitzvot actúan? Justamente donde el hombre tiene deseos. ¿Para qué? Para educar el deseo del hombre y para que el hombre alcance a través de la implementación correcta de su deseo un plano superior, un plano infinito, que trascienda más allá de todos los límites. Pero eso solamente puede surgir si el hombre lo implementa. No si simplemente el hombre dice existe este sistema, ¿no? Hay que implementarlo, es un desafío permanente. Por eso todo el estudio de la Torá, el fin no es saber, el fin no es conocer, el fin es transformar el deseo egoísta en deseo altruista para alcanzar nuestra forma superior. Nuestra forma superior e infinita en el lenguaje de la Torá, en el lenguaje de la Kabbalah, Kadosh Baruj Hu. El Kadosh Baruj Hu es la máxima identidad de origen de toda la creación, el creador, el Kadosh Baruj Hu. El Kadosh Baruj Hu es la energía infinita de altruismo, solamente da. Porque si tendría deseo de recibir, significaría que habría algo por sobre él que le daría algo a él, y ya no sería el Kadosh Baruj Hu. Entonces él es solamente deseo de dar. El hombre, que su esencia, el alma, es parte del Kadosh Baruj Hu, pero cuando se manifiesta, no manifiesta su verdadera naturaleza, manifiesta su naturaleza creada dentro del tiempo y el espacio para poder alcanzar lo increado, lo infinito. Ese trabajo a lo largo de toda la creación es para que el deseo recupere a través de su esfuerzo y ahí tomar conciencia su verdadera esencia. Cuando el hombre alcanza su verdadera esencia, entonces vuelve, retorna, teshuvá, retorna nuevamente al lugar de su origen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antes de la creación, el alma no tenía conciencia. ¿Por qué? Porque recibía en forma pasiva. El creador, el Kadosh Baruj Hu, le daba y ella recibía. ¿Por qué? Porque no lo había ganado, como una persona que recibe todo sin haber trabajado y sin haber hecho el esfuerzo. La creación crea las condiciones para que el hombre gane las cosas por sí mismo. Es como cuando un gran empresario tiene un hijo y quiere dejarle a él toda su fábrica. Para poder darle la fábrica y que su hijo la reciba, no solamente dársela, hay que darla y tiene que recibirla, porque dar es muy fácil, pero que el otro reciba, eso es más difícil. Debe prepararlo, debe hacerle conocer todos los lugares de la fábrica, entender las necesidades de los trabajadores, que cada uno tiene su familia, valorizar. Sin esa preparación, el hijo puede derrochar todo el dinero, toda la fábrica y quedarse sin nada. Pero a través de ese proceso de aprendizaje va a poder recibir lo que el Padre le da. Entonces vemos acá que en lo espiritual, a diferencia de lo material, el dar y el recibir no son simultáneos. En el mundo material, cuando alguien me da algo, yo lo recibo inmediatamente. En lo espiritual no es igual. Por ejemplo, el aprendizaje. Si yo asisto a una clase, el profesor dio la clase, pero eso no quiere decir que yo la recibí. Yo debo reflexionar, trabajar y estudiar para recibir lo que ya me dieron. De la misma forma, la creación fue revelada para darle plenitud y completud al hombre. Pero para que eso suceda, el hombre debe esforzarse y trabajar y discernir en cada uno de los aspectos de la creación para recibir lo que el Kadosh Baruj Hu ya le dio, porque en él no hay tiempo. El tiempo es el proceso nuestro de aprender lo que ya nos dieron. Todo ese estudio, esa profundidad, es la sabiduría de la Kabbalah.
Kabbalah significa recibir, lekabel. ¿Cómo recibir todo lo que el Kadosh Baruj Hu creó para el hombre? ¿Y eso cómo se hace? Conociendo todos los mecanismos, las leyes, los principios objetivos que rigen la creación e implementándolos a través de mitzvot, de desafíos en alcanzar principios superiores, espirituales. Cuando el hombre asume ese desafío, comienza a tomar conciencia de lo infinito.